La Iglesia ni nuestro Señor Jesucristo, nosotros no nos abstraemos de los problemas temporales, pero tenemos los ojos puestos en la patria celestial. Es muy común, justo lo veíamos en este capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, que hemos empezado a contemplar los días de feria en esta novena semana del tiempo ordinario en la que nos encontramos. Y les decía, es muy común una referencia que se hace a esta respuesta que le da Jesús a los fariseos y a los herodianos que lo van a acosar con esta pregunta que ellos creían que era una pregunta en la que el Señor iba a caer en sus redes. Solamente para mencionar, este capítulo 12 de San Marcos, Jesús ya está en Jerusalén, Jesús ya entró en el Domingo de Ramos y, diríamos, las autoridades del pueblo de la primera alianza ven en Jesús a un obstáculo, a un enemigo que hay que eliminar. Y entonces lo empiezan a acosar. Y uno de esos acosos es el de los fariseos y de los escribas, de los fariseos y de los herodianos que les mencioné, y es esa pregunta famosa acerca de los impuestos. Le dicen al Señor, ¿es lícito o no es lícito pagar impuestos a Roma? ¿Pagamos o no pagamos?, le dice. Y entonces, claro, ellos habían hecho su cálculo. Si Jesús decía no pagamos, entonces Jesús era un revoltoso, un rebelde contra el imperio, y entonces sabían el tipo de castigo y de represalia que iban a tener los romanos. Pero si Jesús, por el contrario, decía sí pagamos, ellos lo iban a enfrentar con el pueblo, que estaba oprimido por el imperio, cansado de los impuestos y que veía la hora, anhelaba la hora en que deberían de ser liberados. Y entonces Jesús les dice, denme un denario, y le entregan la moneda, el denario, y les preguntan la imagen de quién y la escritura de quién, a quién corresponde. Y ellos responden al César. Y Jesús va a responder, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una interpretación antojadiza a partir de esta respuesta de Jesús es, no hay relación entre las cosas de Dios y las cosas del César. Es decir, el mundo secular, las cosas del mundo, diríamos, la política es un terreno donde no tiene que entrar la fe, no tiene que entrar la conciencia cristiana, es otro mundo, otro planeta. Y claro, eso no es el sentido de nuestra fe, porque nosotros sabemos que el Señor es Señor de todo, de lo visible y de lo invisible, de todo lo que existe. Él es dueño y Señor de todo, incluido del César. Y entonces, ¿qué significa ese denario? Ese denario significa las injusticias humanas. En este caso, los impuestos excesivos, la carga dura que realizaban los romanos y que figura del pecado. Entonces, a nosotros, a las criaturas humanas, César, Pablo, como quieran que nos llamemos, nos pertenecen nuestros pecados. Pero nosotros somos de Dios. Y entonces los pecados son nuestros. Y el Señor viene a, diríamos, acoger, a recibir nuestros pecados para redimirnos. Porque los pecados son un hecho sobrenatural. Y entonces, visto así, por supuesto que la política no es un campo donde nosotros, las personas de fe, tengamos que abstenernos de intervenir. Pero ¿cómo es la intervención en la política? Y ahí conviene una precisión.
La política tiene dos dimensiones. La dimensión que en español no se puede matizar y distinguir tan claramente, pero que en inglés, por ejemplo, hay dos palabras diferentes que le dan más sensibilidad y más especificidad. Y hay una en lo que es el policy. Diríamos nosotros las propuestas, los programas, los planes, los proyectos. Ese es el policy, las propuestas políticas. Esas propuestas políticas nosotros las tenemos que examinar. La iglesia los examina. La iglesia no se queda callada ante esas propuestas políticas. Y la iglesia me refiero específicamente a la jerarquía de la iglesia. Papa, los obispos, los clérigos. No nos quedamos callados ante las propuestas políticas. Y entonces, si es que alguien propone el aborto, por ejemplo, la iglesia no se puede quedar callada diciendo, bueno, esto es política, entonces nosotros no intervenimos. No, tenemos que intervenir, y si es que nos quedamos callados, pecamos por omisión. Hay otro campo, otra dimensión de la política que es en inglés el politics, que sería, diríamos, la manera en que se organizan las criaturas para acceder a las distintas instancias de gobierno. Y se organizan, hacen sus grupos, sus alianzas, etc. En esa dimensión no interviene la jerarquía de la iglesia. Está mandado expresamente por el Código de Derecho Canónico. No intervienen los clérigos, no intervienen los sacerdotes, no intervienen los obispos, siendo candidatos, formando partidos políticos, siendo generales, secretarios generales de algún partido político. Eso no se puede hacer. Y cuando ha ocurrido así, la iglesia, que aprendió eso duramente, la iglesia separa a esos clérigos. Y acá en el Perú tenemos ejemplos. En la década de los 60 había un sacerdote que le llamaban el cura Bolo. Los que son mayores tal vez lo recordarán. Que se incorporó al Partido Comunista Peruano. Y claro, ese cura Bolo fue separado. Excura, diríamos. Igual tenemos ahora un excongresista que también es líder de un partido político, era clérigo, era sacerdote, fue separado, porque es incompatible. Pero no es incompatible para los laicos. O sea, los laicos, los católicos, no están prohibidos de ser candidatos, de participar en algún partido político. Pueden hacerlo. Pero tienen que hacerlo según la conciencia que es conforme a nuestra fe. Porque nosotros tenemos que saber que según nuestra fe, nosotros tenemos una comprensión de quién es Dios, de quién es el ser humano y qué es la creación. Y hay algunas formas de entender la realidad, algunas, diríamos, perspectivas filosóficas, sociológicas, antropológicas, políticas, que son incompatibles con nuestra fe. Y entonces, si es que un laico quiere militar, participar, defender esas propuestas, tiene que saber que esas propuestas, esos planteamientos, no son compatibles con nuestra fe. Y la iglesia nos lo hace saber, no nos prohíbe, no tiene como medidas coercitivas, diríamos, para impedir, pero sí nos advierte que eso es incompatible con nuestra fe, en consecuencia es incompatible con la verdad, es incompatible con el bien, es incompatible con la vida. Y la iglesia ha condenado a lo largo de las décadas, de los siglos, esos planteamientos a través de la doctrina social de la iglesia. Y la doctrina social de la iglesia son un conjunto de planteamientos para que nosotros seamos capaces de entender cómo desde la fe la iglesia ilumina la conciencia
la razón de todos los seres humanos, incluidos de los no creyentes, para que seamos capaces de encontrar la verdad, el bien. Y entonces, en esa lógica, si hay un voto católico,